Listo. Bueno, ya está grabando. Buenos días a todos. Como les estaba comentando para el que va llegando, el profe está que llega. Mientras tanto, yo voy a estar dando como la primera parte pues, de la clase de hoy. Hoy estaremos viendo la clase de clases y objetos en Python, así mismo como vimos la semana pasada que la vimos en Java. Algo importante a recalcar es que dado que se perdieron pues estas clases, dado el play, les voy a estar mostrando, hubo unos cambios en el curso, ¿cierto? En la programación del curso. Entonces, para que lo revisen, las fechas del primer examen y del segundo y del trabajo se movieron, dado pues que perdimos una semana de clase. Creo que está por aquí. Bueno, creo que está en la otra. Okay. Listo. Bueno, como vemos aquí, anteriormente pues estaba una semana antes, si no estoy mal. El parcial 1 quedó para el 10 de noviembre para ambos grupos. El parcial 2 se movió para el 15 de diciembre. Y la entrega de la primer práctica va a ser el 16 de diciembre y el 17 de diciembre, ¿cierto? Al otro día pues del examen, respectivamente en cada uno de los grupos. Para el grupo 1 y el grupo 2, ¿cierto? Eh, Estas fechas pues se movieron dado que perdimos toda una semana de clase, para que lo tengan en cuenta, entonces ya las tenían como programadas esas diferentes fechas, entonces para que lo tengan en cuenta. Lo otro es que la conformación de equipos ya quedó conformada, pues dado que ya acabó como este periodo de adiciones y cancelaciones. Esta conformación de equipos ya la pueden consultar pues directamente en el grupo. Este sería como los grupos definitivos. Si alguno tiene algún comentario con esto o no aparece aquí es del grupo 1, ¿cierto? Porque puede que acá haya personas del grupo 2. Para el grupo 2 también está pues la conformación de los equipos. Eh, ¿Cómo es la metodología de los parciales? Listo. Los parciales eh, normalmente van a ser en la hora de clase. Eh, Más o menos les damos una hora, hora y 10 minutos para resolver unas preguntas, una cierta cantidad de preguntas, donde tienen varias opciones, A, B, C, D, y se les pregunta pues temas muy teóricos, ¿cierto? Y ejercicios pues donde se les pregunta qué imprime o si hay algún error con esos ejercicios. Entonces, básicamente si ustedes hacen juiciosos los talleres, van a estar muy preparados pues para el examen. Eh, la conformación de equipos, el movimiento de las fechas y pues eso sería como todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿Cómo puedes ver el grupo al que perteneces? Pues te buscas, sencillo, vas a la página, si eres del grupo 1, pues te vas a buscar aquí, acá al lado está el grupo. No me aparece en el Classroom, no te aparece. Ah, bueno, ya sé por qué. ¿Cuál es tu correo? Bueno, Eric, no necesito el correo. ¿A alguno le pasa lo mismo? Bueno, listo, con gusto. Bueno, eso sería como todo respecto a esta primera parte. Eh, Recordarles, bueno, una primera pregunta antes de empezar. ¿Cómo les fue con el taller? Muy difícil, muy largo, muy confuso lo de Classroom.
¿Alguno tuvo algún problema? Algo, pero bien. Listo. Bueno, algo importante a recalcar, pues, con respecto a eso, la parte de Classroom, es que Juan Carlos, el otro mentor y yo estábamos muy pendientes de si tenían alguna duda, algún problema con esa plataforma, ¿cierto? Esta ya la hemos utilizado por unos 2 o 3 semestres, todo lo que llamamos de, bueno, creo que antes incluso, eh, esta plataforma, pero pues siempre puede que surja algún error o a ustedes se les complique o no sepan subirlo y pues lo importante es que nos pregunten pues si les surge algún problema con eso, ¿cierto? Estaremos dispuestos pues a ayudarlos con cualquier cosa que se les presente. Eh, Solo me enredé en la parte de Gitboard. Listo, pero creo que es todo bien, ¿cierto? Se te dio la nota, supieron cómo ver la nota, supieron cómo ver los errores, no sé, si alguno tuvo una duda con eso. Mateo, ¿te estaba hablando? No te escucha. Bueno, igualmente cualquier duda, cualquier inquietud, nos van comentando porque los talleres pues se van a seguir desarrollando de esta misma manera. Va a haber un taller de Java y Python, como ustedes vieron desde ayer publicado, eh, no sé mirar la nota, ya te muestro cómo. Desde ayer quedó publicado pues el taller para esta clase de Python. Normalmente va a ser un taller pues unificado, un quiz unificado, pero da pues la normalidad que se nos presentó, pues estamos trabajando así. Van a haber dos actividades, dos talleres, uno de Java, otro de Python. Este primero era un poquito más larguito, los demás pues van a ser un poquito más cortos. Eh, Va a haber una actividad de Python en GitHub, una actividad de Java en GitHub semana a semana, ¿cierto? Las notas van a ser esas que arroja el sistema y los quizzes pues que tienen en esa nota de talleres pues que se tienen en cuenta. Si nosotros queremos ver como tal la nota, ¿cierto? Si alguno tuvo una duda con eso. Si alguno tuvo una duda con eso, bueno, pues metámonos en este compañero. Ustedes en un repositorio, eh, cuando suben el commit, aquí pues le pueden aparecer una X o un punto amarillito que se está corriendo el coso o un chulito que dice que ya pasó todo y tienes 5, ¿cierto? Si ustedes le dan ahí, sea la X, sea el puntico y le dan detalles, ellos los va a mandar pues como esta interfaz y aquí en la parte como de autograding, pues aquí dice muchas cosas entre lo que dices como pasó los test y al final pues dice, hey, tienes tus puntos, ¿cierto? O si no los pasa, aquí también va a decir, hey, ocurrió un error por esto otro, ¿cierto? Algo importante que quería recalcar es que esto no lo enseñan, eso lo va aprendiendo uno y uno no se puede asustar porque aquí le aparezca miles de cosas, sino que uno tiene que aprender a leer errores, que los errores te dicen qué es lo que falló y te puede ayudar pues a resolverlo. Eh, entonces, si alguno tiene algún problema con eso, no sabe cómo leerlo, quiere aprender, pues me escribe o le escribe a Juan Carlos y pues lo vamos mirando. Eh, Deumec, ¿cierto? Deumec, bueno, no sé cómo se pronuncia. ¿Te es claro? ¿Cómo mirar la nota? Listo. Eh, la del taller en Word PDF. La nota, listo. La nota que es cuando se entrega lo del quiz, ¿cierto? Ya
esta semana pues les estaremos entregando como como la nota de eso que presentaron pues ese quiz. ¿Cómo recomendación bajar las clases de testing para copiar los errores? Pues eso que dice Gonzalo. La próxima semana, cuando tengamos más tiempo, yo les muestro pues cómo correr esos tests desde su máquina local, porque lo pueden hacer correr desde su máquina local, no necesariamente teniendo que subir un commit a GitHub. Eso funciona con Gradle, por si alguien quiere saber, esos son Gradle y son test de Gradle. Por si alguien quiere pues como chismosear cómo correr esos tests. Bueno, sigamos adelante. Si no hay más dudas, ¿cierto? Creo que ya estamos bien. La clase de hoy pues será clases y objetos en Python. Vamos a empezar a ver pues cómo declarar clases en Python, cómo declarar los métodos de instancia, los métodos de clase, ver cómo estos diferentes comportamientos que se pueden tratar y pues ver como un poquito más objetual. Pese a que Python pues sabemos que es multiparadigma. Bueno, si alguien escribe pues o abre el micrófono o me va contando porque además que no los puedo ver. Listo. Como bien sabemos, Python es multiparadigma, ¿cierto? Más que todo tiene funciones y uno puede trabajar con funciones, pero cuando uno quiere extender pues el tema y llegar a más, pues termina uno llegando al término de clases y objetos y declarar diferentes comportamientos, que es bastante importante a la hora de generar pues programas robustos. Estaremos viendo los atributos y los métodos en clases y objetos y pues veremos una visión general pues de Python y viendo pues como esa comparación con Java, ¿cierto? Que ya vimos la semana pasada. En Python una clase se define de manera muy similar como estuvimos viendo en Java, solo que aquí no va a haber la parte de public class, sino que solo va a ser class, el nombre el nombre de la clase y recalcar pues que es Pass. Pass es una palabrita pues como reservada de Python que te ayuda a declarar métodos y clases y demás cosas vacías, ¿cierto? Porque tú tienes que darle un cuerpo a una clase, tú tienes que darle un cuerpo a un método en Python, sí o sí, tú no puedes dejar un método vacío. Cuando digo vacío es que no tenga nada dentro de ese método. Entonces vemos pues que si yo quiero crear una clase cuenta bancaria, pues crearía de esta manera. Algo a recalcar es que uno normalmente cuando crea clases utiliza el estilo camel case, ¿cierto? La primera mayúscula, las demás en minúsculas y si necesito agregar algo cosa, pues mayúscula, minúscula, ¿cierto? Como decimos aquí, cuenta bancaria y lo del pass. Ya si queremos pues declarar todo, los atributos y los métodos, estaremos viendo pues que pues esto de aquí está, este diagrama de clase, que tiene un número, que es un entero, un titular, que es un string, un saldo, que es un double, un método de ingresar que recibe una cantidad, que es este valor, y retorna void. Como tal, como sabemos, si ustedes se dieron cuenta en fundamentos, Python no tiene tipado, el tipado es dinámico. Entonces tú no declaras explícitamente que mi variable número es un entero. Hay temas donde, si ustedes quieren investigar y son curiosos, hay temas donde Python, hay un tipado estático de Python. Eso es un bastante, se ve raro, ¿cierto? Porque ustedes están acostumbrados a declarar algo directamente, pero no es que sea, no es que lo recomendemos, ¿cierto? No, vamos a trabajar con Python normal, ¿cierto? No vamos a declararlo con un tipado estático. Como vemos aquí, pues, decimos la clase de cuenta bancaria, definimos el método de inicialización init, él se encarga de inicializar los atributos. En Java, pues, vimos que uno puede declararlos arribita y les da un valor,
y ya quedaría, ¿cierto? Y uno puede decirle si es de instancia o de clase, si le poníamos estático o no. En el caso de Python funciona un poquito diferente. Tú declaras el método init, inicializador, y le tienes que utilizar la palabra self. Todas las clases, todos los métodos que utilicen la palabra self van a ser de instancia. Entonces, estos métodos de instancia, por aquí de def ingresar, es un método de instancia. Así no se utilice o así no se le envíe el parámetro self, él va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que yo para llamar a este método de ingresar, yo no tengo que mandarle 2 parámetros, yo solo tengo que mandarle uno, que es la cantidad. Haga de cuenta que no existe, pero le dice a Python de que es un método de instancia. Aquí pues le mandamos utilizamos el init, le mandamos los diferentes valores para inicializar el objeto. Y por aquí, para yo definir un atributo que es de instancia, utilizo el mismo self, el nombre que le quiero al atributo, y pues ya lo estoy inicializando con el valor que me están pasando. Entonces, número, titular y saldo van a ser atributos de instancia. Este método def ingresar va a ser un atributo de instancia. Y pues acá vemos otro de retirar y tiene otros comportamientos diferentes. Listo, aquí los métodos. Como vemos aquí, Python utiliza para hacer referencia a sus atributos. Último aquí. Siempre van al principio, ¿cierto? Siempre es el primer parámetro que se pone, ¿cierto? Entonces, no es que self lo utilicemos. A ver, yo utilizo un marcador. No es que self lo utilicemos por aquí al final, no. Siempre va a ser al principio. Como habíamos visto, el concepto de clase sirve para uno crear varios objetos que funcionan de manera similar y donde cambian sus atributos. Hola, Alejo. Hola, buenas a todos. Gracias, Alejo, por la colaboración. ¿Continúas tú? ¿Ah? ¿Ya continúas tú? Sí, dale. Listo. Sí, gracias. Sí, qué pena. Les disculpas que estaba ahorita en una cita ontológica y cosas raras se retrasan. Bueno, Alejo, entonces ya quedó claro lo del calendario, los nuevos exámenes, sí, y lo de los grupos, ¿no? Y ya les pregunté también cómo les había ido con el primer taller. Exacto, perfecto. Bueno. Listo, entonces, chicos, pues la idea entonces sí, es continuar con esto, como estaba diciendo, de todas formas, Alejo, pues la idea es estar repasando el concepto ahorita también de objetos. Espérate un momentico, compartimos. Listo. Y en ese sentido, entonces, segundo. Recordemos pues que entre los objetos son instancias de la clase, lo que estamos hablando en el contexto de ¿cómo es que se llama esto? Un segundito. Listo. De que nosotros tenemos una plantilla y la clase, pues, hay que ser conscientes que es una plantilla, pues, que no tiene la acción lo llevan los objetos y son una instancia de esa clase. Y cada uno de ellos se deriva, pues, a partir de esa definición. Entonces, en Python, la forma sencilla de declararlo es, una vez definido la clase, simplemente pues, tenemos la variable, la cual pues, le vamos a poner el nombre de ese objeto, y vamos a trabajar el contexto del nombre de la clase como la hayamos definido, como ahorita que tenemos lo de la cuenta bancaria, y ponemos en ese sentido los parámetros que la vayamos a pasar a él. Entonces, crear un objeto, como siempre, es reservar un espacio de memoria, es muy similar al concepto de Java. En ese sentido, entonces, vamos a crearla. Aquí tenemos el típico ejemplo que habíamos visto antes, también en la clase de Java, crear la cuenta bancaria, pues es crear también el espacio de memoria y tener precisamente esta variable, este apuntador a ella como tal, como el objeto que tiene los 3 atributos que previamente se habían definido. Igual que en Java, pues la idea particular de este elemento es que siempre se va a generar un espacio de memoria y se utiliza la memoria dinámica en ese sentido cuando se crean los objetos. En ese contexto, si vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de diferenciar las definiciones de las clases
con los elementos que vayamos a implementar. Ahorita vamos a dejar esto como la parte y luego la veremos en una próxima clase, el if name, para separar esta parte. Luego lo veremos con lo de los paquetes y los módulos. Y la idea particular es que nosotros, al tenerla, como decía Alejandro, todos los objetos siempre se diferencia. Digamos, en este caso siempre se va a hacer con el self, que va a ser el apuntador. Esto es muy similar al this en el object. Y en ese sentido, estamos creando estos tres atributos que tenemos acá. Entonces, en términos generales, las clases no se pueden ejecutar por sí mismas, ¿sí? Y simplemente creamos precisamente ese código que nos permite implementar los objetos, que son los que van a llevar ese mundo dinámico. Entonces, en este contexto, ¿sí? Crear nosotros este objeto cuenta1.saldo. Si nosotros creamos este código que creamos al objeto Jaime, ¿sí? Con estos valores y le damos el ingresar, pues en este caso se cambiaría el valor inicial que le teníamos del saldo a este señor y le haríamos el ingreso de 5,000, tenía un 0, y una vez que lo retiramos dentro de este elemento, ¿sí? Él hace el retiro de ese saldo y lo deja en 3,000, cosa que igual que lo que vemos en Java, podemos referenciar el objeto punto el atributo que requerimos acá. Entonces, en este momento estamos imprimiendo ese atributo, estamos accesando a su valor y eso es lo que él va a imprimir. En el contexto ya de poder nosotros mandar a imprimir un objeto, en este momento vamos a mirar que cuando definimos el objeto en sí y lo vamos a mandar a imprimir, eso lo veremos más detalladamente en nuestra clase, pero en términos generales, cuando lo mandamos a imprimir, en este caso, por default, él me va a implementar aquí una impresión de el tipo de la clase, que miremos que es cuenta bancaria, y la dirección donde está ubicado precisamente la memoria de ese objeto como tal, ¿sí? Entonces, tener presente eso, cuando mandamos imprimir pues, valores y todo, pues son estos, y cuando mandamos imprimir el objeto, pues nos va a imprimir esto, ¿sí? La clase y lo que es la dirección de la memoria. Bueno, aquí hay un punto clave que vamos a trabajar, que lo diferenciamos un poquito con lo de Java, y es hablar de la identidad y el tipo. Realmente en Python, todos los elementos que hay acá en programación, ¿sí? Se tratan como objetos. No me voy a meter como mucho en este lado, nos vamos a detener simplemente en nuestros objetos y los elementos primitivos, pero por ejemplo, una función que están ustedes acostumbrados a verlas, ellos los tratan también como objeto y va a tener también identidad y tipo, y así muchos otros elementos que tiene Python. Ateniéndonos nosotros a nuestros objetos, pues en general, pues todo objeto va a tener acá una identidad que se puede recuperar con este método ID, ¿sí? Entonces, este operador ID nos va a permitir verificar, por ejemplo, si dos objetos son en realidad el mismo, porque él lleva un identificador. Esto no nada tiene que ver con la memoria donde está creada. Este es un ID que automáticamente, por cada objeto que se va creando, se crea un identificador para ese objeto. Y manejamos también el type, que en este caso nos permite devolver el tipo de dato, ¿sí? de ese objeto como tal. Recordemos que cuando creamos una clase, por definición, ya sea en Java o sea en Python, nosotros estamos definiendo un nuevo tipo de dato. Entonces, crear una clase es crear un nuevo tipo de dato y mandar a identificar un objeto con el type. Acá es devolver ese tipo de dato de la clase que él pertenece. En este punto tenemos estos elementos principales. Entonces, si vamos a hablar de un string y podemos tener aquí la X, miremos que tenemos un string que es el que se está pasando para esta variable. En este punto, mandar el ID y el type, pues nos va a decir el identificador de ese objeto y nos va a dar que este señor es de tipo string. Si nosotros mandamos un entero, ¿sí? Él, en ese caso, también mire que es un objeto distinto, ¿sí? Y tiene un ID diferente y nos va a permitir identificar con el type que es de tipo entero. Luego, teniendo nosotros una clase, por ejemplo, esta que es sencilla, no tiene nada, sino es de tipo prueba, yo puedo generar un objeto de ella, ¿sí? Y simple y llanamente, en este caso, nosotros creamos precisamente, al mandar imprimir estas dos cosas, miremos que nos va a dar que también tiene un ID
que lleva internamente el ejecutor de Python y tiene también su tipo que nos va a decir, venga, este señor es del tipo prueba, que es el que nosotros definimos acá. Esto es una característica que se puede manejar con Python para identificar eso si dos objetos, por ejemplo, son iguales y el tipo de datos. Ahora, un concepto que es importante que se tiene que tener en cuenta en Python es el concepto de la mutabilidad. O sea, se puede hablar que en los tipos de datos que se manejan en Python se pueden clasificar en dos. En los mutables, que son los que permiten ser modificados una vez que se crean, y los inmutables, que no permiten ser modificados. Este concepto es importante tenerlo en cuenta porque como ahorita vamos a ver, sí, esto nos permite hacer ciertos elementos asociados a los pasos de valor y tanto por referencia como por valor, pues en un momento dado en las funciones. Entonces, ¿qué es un objeto mutable? Son estos tipos, ¿sí? Y aquí cabe precisamente esto que es las clases definidas por el usuario. Pues la lista, los diccionarios y las clases definidas son ejemplos que están asociados a ser mutables. En Python son inmutables todos estos elementos, ¿sí? Entonces está el float, los booleanos, las cadenas, las tuplas, los bytes, todo esto son inmutables, es decir, no permiten ser modificados una vez se crean. Con ese concepto podemos mirar este ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, una lista es mutable, como lo decíamos acá. Entonces, si creamos esta lista y la imprimimos, ¿sí? Se podría decir que, mire que tiene el ID y nosotros podríamos modificar cualquier elemento de ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a modificar el primer elemento de ellos, lo vamos a poner a 0, pero mírese que sigue siendo el mismo objeto. Es decir, aquí el objeto es mutable y se le pueden cambiar los elementos que lo conforman, pero no va a cambiar en realidad el objeto, ¿sí? Sigue siendo el mismo objeto de acuerdo a esta ID. Miremos el caso entonces en este momento, sí, de una tupla, ¿sí? Miremos que las tuplas están en inmutables. Si nosotros fuéramos a hacer esto con respecto a la lista, que vamos a cambiarla, ¿sí? Entonces tenemos esta tupla, la vamos a cambiar en este punto. Para una tupla nos va a sacar un error. Entonces nosotros no podemos, o sea, en este caso nosotros no podemos cambiar esa tupla una vez ya generada. Entonces en este momento él nos dice a nosotros que este no soporta, sí, el asignamiento de este ítem a este elemento y nos sacaría un error porque este señor es inmutable. Listo. Ahora veamos otro ejemplo, el de un entero. Si cogemos el entero, que es en este momento también inmutable, sí, en este caso, ¿sí? Vamos a crear el x igual a 6. Realmente el objeto nace como 6 y se asocia a esta variable, a este apuntador. Y si nosotros lo vamos a imprimir, en este momento él me saca un ID, que es este elemento. Pero miren, en este caso, cuando yo llego y hago x igual a x más 1, no es que yo estoy pensando que tengo el espacio de memoria que es de tipo entero y simplemente le cambié el valorcito al espacio de memoria y sigue siendo el mismo objeto como tal, el mismo entero. No. En este caso, miremos que nace un nuevo objeto. El hecho que yo lo cambiara, nació un nuevo objeto que está asociado al 7, que sería la respuesta que hay acá, y me genera un nuevo espacio de memoria. Entonces, realmente en Python no puede cambiar el 6 al ser un entero de tipo inmutable, sino que realmente se genera un nuevo objeto y se asocia a esa variable. Entonces, hay que tener en cuenta este concepto, ¿sí? De qué es ser mutable y no ser, y ser inmutable, perdón, y para poder trabajar otras cosas que vamos a mirar. No sé si hay alguna pregunta en este punto, chicos. Profe, no sé si tenga que ver ahí con el mismo tema, pues, pero en los tipos inmutables, ¿cuáles serían los, pues, que representaría un frozen set y un complejo? Y en los tipos mutables, que representaría un memory view, ¿no? Como los que no los conocía. A ver, estos son, pues, realmente estos son nuevos tipos normales, pues, que se podrían estar definiendo, pues, o sea, esto es como parte, pues, nosotros no los vamos a usar acá, ¿sí? Son ejemplos, pues, que estoy trayendo acá y que son, digamos, los que se manejan con ese, no sé, ¿se acuerdan los y tal, cosas, pues, que se pueden ver en matemáticas, ¿sí?
Entonces, están asociados con ese, que es el EMA, no sé qué, y esos son elementos asociados a esos tipos complejos, ¿sí? Que no es directamente un entero. No sé si tú has manejado ese tipo de Sí, yo creo valores. que ya sé, sí, es como Sí. para números muy grandes. Pues no, eh, es ese como el asociado al E, que es, yo no me acuerdo cuánto es lo de la Como los potencia. imaginarios. Eso, de los Allá. imaginarios, ¿sí? Ya, Entonces se pueden estar trabajando. Y así algunos de ellos también en ese sentido, ¿sí? Pero pues nosotros vamos a tocar eso en el curso, simplemente los básicos que hemos trabajado, pues estos ya son como más elaborados, pues en ese sentido. ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué preguntas hay respecto a esto de la mutabilidad y eso? ¿Estamos claros? Bueno, Profe, no es una pregunta, pero ahí para el compañero, ahí estamos viendo que tipos mutables son las listas y no es inmutables. Un frozen set es una lista que es inmutable. Es la misma lista que está haciendo allá mutable, pero acá la convierten en inmutable. Y ya. Es como una tupla, pero esta vez es una ya, lista que no se puede modificar. nada, Frozen set perfecto, es un conjunto en realidad, no es una lista. listo. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, aquí hay un concepto pues, que habíamos visto ahorita en la clase pasada y es el paso por valor y por referencia. Entonces, aquí a diferencia pues que en el otro hablábamos de los primitivos, entonces el paso por valor, cuando se hace en una función, se hace asociado a los inmutables. Entonces, realmente todo elemento inmutable, todo tipo inmutable se pasa por valor en una función. ¿Sí? Entonces, en este momento, si tenemos la lista, perdón, en este momento creamos un numerito, lo pasamos aquí a este método simplemente se, perdón, esto está mal puesto acá, ¿no? Número 7, sí, lo multiplico por 3, pero realmente yo lo estoy pasando por valor. Entonces, en este momento, este número, ¿sí? No va a entrar en detalle, pero cuando entra acá, entra con este valor, pues supuestamente de 7, pero realmente cuando usted lo está cambiando, crea el nuevo objeto y aquí realmente se hace paso por referencia, pues aquí ni siquiera debería ser doblar, debería ser triplicar, ¿sí? Pero bueno, entonces en este momento lo multiplica por 3, cambia el valor, se muere este elemento, porque cuando se acaba el método se muere, y si usted va a imprimir el n sigue siendo intacto y no pasó nada. En el paso por referencia, sí se afecta. Entonces, lo que hagamos, recordemos, si pasamos una lista, el hecho de que yo coja esta lista y la pase precisamente a este método, ¿sí? Lo que va a hacer la lista es apuntar a él, no como en este, sino aquí en este caso, lo que yo haga, como son mutables, se van a cambiar al interior de él. Entonces, en la lista, lo que vamos a hacer es que entramos a esta lista y realmente la lista va a afectar todo lo que usted haga con ella, entra por referencia y lo que yo haga con ella sí se va a afectar y me va a imprimir este valor. Entonces, ese es como el ejemplo típico de paso por valor y por referencia, pero está asociado a la mutabilidad. Bueno, nosotros tenemos en este caso, también ya entrando un poquito, ya a meternos adentro, el concepto de los atributos. Y recordemos en este lado, pues que como Python es un tipado dinámico, en este caso, sí, y al ser él también interpretado, pues es posible evitar declarar los tipos de las variables, sí. En Python, aclaremos que nosotros no tenemos que declarar una variable y como era en Java, tener que previamente declarar el tipo de dato con la variable cuando usted la fuera a definir. En este caso, sí, lo que hacemos nosotros es que los chequeos se hacen en tiempo de ejecución, recordemos eso, y entonces en ese método init, que es propio de Python, sí, entonces el atributo será un primitivo. Si usted pasa pues un tipo mutable, perdón, sería aquí más bien es la palabra adecuada, se hace un paso por valor. Venga, yo corrijo acá un momentico esta palabra. Sí, se hace realmente en este momento, sí, los inmutables pues sería, si es un tipo inmutable, ¿sí? Se hace un paso por valor, ¿sí? En ese sentido. Y si en este momento se pasa, por ejemplo, un objeto, ya que nosotros hayamos creado, ¿sí? El atributo será, sí, de tipo objeto de ese lado, como son construidos, decíamos nosotros que en ese caso, sí son mutables y se pasarían por referencia. Entonces,
En este punto, sí, también tenemos un elemento y es que cuando estamos trabajando los enumerados también son clases, sí, que representan un conjunto finito de valores. Aquí también existen, igual que existen en Java. Simplemente en este caso, lo que vamos a hablar nosotros es que al ser numerados, él también va a ser pasados por referencia. Y realmente, pues las clases las vamos a detallar un poquito cuando hablemos de la herencia. Así como habíamos hablado en Java, ahorita en 2 clases, vamos a detallar un poquito la creación de objetos en ese sentido, ¿sí? ¿Qué decías, perdón, Miguel? Ah, sí, bueno, también es cierto, Miguel, esa aclaración, ¿sí? Pasa que aquí cobra un poquito más importancia por lo de ser dinámico, ¿sí? Entonces lo quise darle el acentuamiento, digamos, al concepto de la mutabilidad, más que en el otro lado, Miguel. Pero gracias al comentario que estás haciendo ahí sobre la mutabilidad. Bueno, tenemos este ejemplo. En este caso, tenemos la cuenta bancaria, ¿sí? Y en este punto, miremos que nosotros, al tener nuestros elementos definidos como atributos de la clase, pues del objeto, perdón, que son estos. Nosotros en este caso, sí, cuando creamos estos puntos, pues recordemos también que una vez que nosotros pasamos, por ejemplo, cualquiera de estos elementos, sí, al crear nosotros el cliente y al crear nosotros la cuenta bancaria 1, nosotros también tenemos en este caso, por ejemplo, una aplicación y es que nosotros podemos, como habíamos visto en Java, podemos asignar varios atributos, varios referencias al mismo objeto. Entonces, el hecho, igual que pasa en Java, el hecho que yo le diga a usted que cuenta 1 es, sí, la asignamos a cuenta 2, pues realmente va a quedar en este momento apuntando al mismo espacio de memoria, es decir, el mismo objeto. Y el hecho que yo diga que cuenta 1 punto saldo, me va a dar a mí en este momento estos 200.000 que tenemos acá, ¿sí? En este caso particular, nosotros entonces podemos tener también que cuenta 2 puntos saldo accede al mismo elemento y por eso no lo imprimiría, ¿sí? Y en este caso, cuando tenemos nosotros, recordemos también un punto clave acá, es que nosotros podemos accesar, y en este caso sería este el punto del espacio de memoria, nosotros tenemos este cuenta 2, podemos, o desde cuenta 1 lo podríamos hacer, podemos decir cuenta 2 punto titular punto nombre. Mire que aquí se creó el objeto y se asoció a cuenta 1, ¿sí? Y se había puesto inicialmente a Jaime Guzmán como el valor inicial que tuviera precisamente el cliente 1 cuando nació y se asoció acá. Pero acá en este punto, por ejemplo, yo lo puedo cambiar simplemente con este notación punto, entonces tengo la apuntadora al objeto, accedo a su variable, a su atributo titular, y como este señor apunta al cliente, que es lo que estamos haciendo acá, pues yo puedo accesar a punto nombre y puedo cambiarlo por Pilar García, que era algo que veíamos también en Java. Y en ese quehacer, entonces podríamos, mire que lo cambiamos desde cuenta 2 y aquí lo imprimimos desde cuenta 1, que pues está apuntando al mismo objeto y estamos hablando del mismo, ¿sí? Entonces, es claro que cuando creamos ese objeto y tenemos varios apuntadores, estamos asociando a ese mismo objeto, ¿sí? Y simple y llanamente, con cada uno de ellos podemos asociar, modificar, accesar a los valores que tiene este señor. ¿Qué tenemos en este caso? Miremos que ya entrándonos un poco, ya los atributos, hay 2 tipos de atributos que vamos a detallar en todo objeto y en la definición de una clase. Lo primero es este elemento. Entonces, habíamos visto en Java que nosotros teníamos atributos de clase y los atributos de clase los definíamos con ¿qué modificador, muchachos? Static. Con el static, ¿sí? Entonces, mire que allá usamos el static para modificar, ¿sí? A este señor y le vamos a decir, señor atributo, con ese static, usted es de clase. Recordemos que cuando en Java declaramos todos los atributos, ¿sí? Todos los atributos son cualquier variable que yo defina en el contexto de las llaves pues, de la clase, ¿sí? Y que esté por fuera de cualquier método que tenemos ahí. Inclusive un atributo puede estar de últimas y haber declarado previamente a los métodos, no deja de ser un atributo en ese sentido. Lo importante es, si usted tiene un static allá en Java, pues era un atributo de clase, mientras aquí los atributos se definen por fuera del init. Entonces, mire
que en este caso los estamos colocando aquí, ¿sí? Y no están incluidos al interior de estos métodos como tal. Entonces, en este caso, los atributos acá no tienen ninguna palabra especial ni nada, sino es su ubicación. Cuando están fuera del init, sí, de estos métodos, se define ese atributo. Entonces, aquí declaramos al interés con este valor y él automáticamente se identifica que es un atributo de clase. Recordemos que los atributos de instancia siempre van a estar asociados al self, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros declaramos los atributos con el self, punto tal, ¿sí? En este caso particular en el init, que es el método que tiene Python para poder asignarle sus valores. Y miremos que en este caso, ¿sí? Podemos accesar, digamos, en este, decíamos que también le podíamos dar el interés, pues aquí nace inicialmente con él, y si yo creo este objeto, se va a reemplazar y yo puedo asociar esa variable que yo tengo aquí, que es el atributo de clase, la puedo asociar también con el nombre de la clase, punto interés, es igual al valor interés que yo pasé. Listo. Entonces, cuando nosotros generamos estos dos objetos, cuenta 1 y cuenta 2, miremos nosotros que para este caso particular, ¿sí? Creamos un objeto, cuenta corriente, con estos valores, ¿sí? Entonces, el hecho de pasarle yo el punto 7, con este init que yo tengo definido acá, se supone que al leerlo, también los atributos de clase, recordemos pues que, como se ha dicho en Java, los atributos de clase, por ejemplo en Java, cuando carga la clase es que se forma el espacio pues y se asocian estas variables, se crean y en la memoria pues ya se crea este valor 2.0. Aquí es cuando se empieza a ejecutar el código, ¿sí? De todas formas se leen las definiciones de la clase, se genera este señor y cuando yo después genero a este elemento, miremos que le reemplazamos por un punto 7. Pues aquí la atributo de clase también están vinculados a un solo objeto y recordemos que atributo de clase quiere decir que todos los objetos de esta clase van a apuntar a este mismo valor, es decir, todos tienen un único espacio de memoria. Recordemos que un atributo de instancia, cada vez que se genera un objeto, se crea un espacio de memoria para esos atributos en el contexto de ese objeto. Entonces aquí cada objeto tiene su versión número, pero todos solo tienen una versión de interés en este punto. Entonces, el hecho de que yo cree cuenta corriente igual a punto 7, entonces lo que estamos haciendo es que modificamos a este valor y le cambiamos precisamente su valor a punto 7. Entonces, hasta este punto, interés realmente tiene el valor de punto 7 cuando yo lo creo. En este caso, vuelvo y creo yo cuenta 2 y como todos acceden al único espacio de memoria, el hecho que yo lo hubiera creado, estamos haciendo que se cambie este valor y va a quedar a 1. Entonces, cuando yo voy a imprimir esto, cuenta 1 punto interés, entonces podemos nosotros accesar desde los objetos, así como que tenemos acá, ese atributo de clase, o lo podemos accesar desde la misma nombre de la clase y podemos accesar a él. Entonces, ¿cuál es el valor que daría a la final imprimir en este momento estos dos códigos, muchachos? Exacto. Edwin, muchas gracias. Entonces, mírese que el valor nos va a dar eso, el 1.0, porque es el último que se asoció cuando se creó el objeto cuenta 2. Como es único para todos, ese es el valor que tanto va a ser para cuenta 1 como para en este caso imprimir cuenta corriente punto interés. ¿Sí? Entonces, mire que aquí lo modificamos por última instancia desde el cuenta 2 cuando se creó y cuenta 1, pues que inicialmente lo había modificado, pues ya queda con el valor de 1.0 como estamos. Listo. Entonces, solo hay un ejemplar del atributo de clase, ¿sí? De forma que todos los objetos acceden a la misma zona de almacenamiento. Entonces, en la memoria de una variable de clase se reserva al crear la clase en el intérprete, o sea, cuando ustedes la están definiendo, pues ya la están leyendo, y al iniciar la ejecución, y la memoria de una variable de instancia se crea cuando ustedes crean el objeto. Listo. ¿Qué preguntas hay aquí al respecto? Profe, Nada. Entonces, ¿para dime. qué es el if name igual main?
¿Dónde lo Antes de tenemos? cuenta 1. La línea antes de cuenta 1. Ah, bueno, no. En términos generales, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, en el capsulamiento, esto tiene una clave y es que, mire que nosotros estamos definiendo las clases. ¿Listo? Entonces, en este momento, como vamos a empezar después a hacer unas prácticas con esto, nosotros podemos tener una definición de las clases en un archivo, en un módulo, que sería un archivo Python, PY, pues acá. Y nosotros podríamos usarlos desde otros archivos, por ejemplo, tener una clase main para separar y dejar aquí las definiciones de muchas cosas. Entonces, yo puedo tener pruebas como estas. Entonces, la idea es que con el IFNE esto, pues, adelantándome un poquito, me hace la diferencia. Si usted va a ejecutar este código directamente, él va a decir que él es el principal. Eso lo veremos después que se identifica cada módulo. Entonces, si es principal, haga esto. Si usted lo va a llamar desde otro módulo a él, ¿sí? Solamente toma estas definiciones y no ejecuta esto. Si yo no tuviera esta palabrita, cuando yo lo importara o lo llamara desde otro módulo, me ejecutaría todo este pedacito, ¿sí? Entonces, al ser el principal, lo ejecuta. Si usted lo llama desde otro módulo, solo ejecuta las definiciones. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Ahorita estamos arrancando con esto, luego lo veremos un poquito más en detenimiento cuando veamos el encapsulamiento y el manejo de módulos y todo este cuento de paquetes pues, que vamos a mirar. Bueno, entonces, veamos en este lado qué imprime esto, muchachos. Entonces, la pregunta clave es esto. Tenemos este interés, tenemos esta definición y tenemos estos puntos. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Qué imprime la línea 1, 2 y 3, chicos, acá? Según lo que hemos visto. 1. Entonces, imprime 1. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos dicho, aquí todos acceden a la última definición, 1, 1 y 1. ¿Listo? Está correcto. Luego seguimos con esta línea, cuenta 1, punto de interés igual a punto 5. ¿Y qué me imprime las líneas 4, 5 y 6, muchachos? ¿Mm? Listo. Entonces nos imprime punto 5. ¿Qué quiere decir con X3? Sí, profe, 0.5 3 veces. Ah, bueno. Entonces, miremos qué pasa. Mire lo que sucedió, muchachos. ¿Sí? Porque, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Qué piensa que pudo haber pasado? Profe, ahí en cuenta 1 punto interés le está definiendo un nuevo atributo a cuenta 1. Le está Exacto. pasando a punto 5. Exacto. Mientras que cuenta Gracias. 2 ya no lo tiene, sino que usa el de clase. Perfecto. Entonces, lo que están diciendo ahí, mire, aquí eso es un error común que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo acá realmente es definir un nuevo atributo y es un nuevo atributo de instancia, ¿sí? Que se llama interés y coincide con el atributo de la clase. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, ¿sí? Entonces, es que creamos a cuenta 1 una variable de instancia que se llama interés, ¿sí? Entonces, mire que en este momento, pero solamente es para cuenta 1, ¿sí? Entonces, el problema es que si un atributo de clase se le pretende asignar un nuevo valor accediendo a una instancia, como lo que acabamos de hacer, anula el valor solo para esa instancia. Es decir, para ese objeto cuenta 1, le estás creando una nueva variable, pero distancia, y el problema es que cuando creas una variable distancia, opacas la definición de la clase. Entonces, cuando usted la vuelve a referenciar, que fue lo que hicimos acá, ¿sí? En este sentido, para cuenta 1, él toma la variable distancia y no toma la variable de la clase. Pero esto ocurre solamente para ese objeto al que usted supuestamente, aquí con este error, le creó esa variable distancia. Por eso cuando usted accede precisamente a los otros objetos, ¿sí? Él en realidad no los va a cambiar. Entonces, lo hizo fue solo para este objeto. Y él ya tiene una variable de distancia de 0.5. Pero cuando usted se les pone al interés, en este momento al cuenta 2, y si existieran otros objetos, todos van a estar leyendo la variable de clase que quedó con el valor de 1,0.
Entonces miremos que tanto esta como cuenta corriente no fueron modificadas con este elemento. Ella sigue siendo su valor de 1 cuando se asignó acá, pero sí este señor opaca la definición que tiene él, y en este momento él queda con 0.5. ¿Está claro este concepto, muchachos? Entonces, Profe, dime. si uno quisiera crear un objeto cuenta sin modificarle el interés a la clase, ¿qué haría ahí? Un objeto cuenta sin modificarle el interés a la clase. Sí, En este caso, pues, fue la decisión del programador ponerle el valor de interés. Sí, o sea, pues, ¿qué harías tú? Te tendrías que no haberle definido en este momento un interés para que él tuviera que entrar siempre ese valor ahí. ¿Sí? y uno podría tener dos inits diferentes, uno Eso que lo sí vamos a pida el ver interés y después, uno que no. Emilio, pero no, en teoría, eso se puede llamar como una sobrecarga, ¿sí? De constructor. Después lo vamos a ver aquí en Python, que eso tiene una limitación, ¿sí? Y realmente, pues así como avanzando un poquito, pues realmente yo solo puedo tener un constructor, ¿sí? En teoría. Luego veremos que hay unas variables que puedo asociar a ese constructor, pero en realidad, sí, en este momento si tengo ese interés y lo tengo así definido en este caso, pues yo no puedo tener más que un solo constructor en Python, lo que sí va a facilitar Java, ¿sí? Entonces, aquí por definición el programador dijo, no, cada vez que creo un objeto le paso el interés. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, ojo con esto. Nunca modifique una variable de clase desde una instancia. ¿Listo? Es decir, usted ya la tiene, en la mayoría de los casos el error está en modificar esa variable por fuera de la definición de la clase. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ojo que ese fue un error puesto acá. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tenemos? Las constantes. Ustedes que han trabajado más Python, no existe constante en Python. Entonces, habíamos visto que era la constante en Java, ¿sí? ¿Cuál es el modificador que se le pone para poder definir una constante en Java? Muchachos. Final, profe. Exacto. ¿Sí? El final es el que nos asocia. Recuerda que pues había una modificación al volverlo también de una variable de clase, pues si queremos que todos tengan la misma constante, pues se pone con el static final, pues, ¿sí? Pero en realidad el modificador que asocia a hacer una constante en Java es el final. Aquí no existen constantes. Lo que sí vamos a trabajar es este contexto, que realmente las mayúsculas sí las vamos a tener en cuenta y simplemente esto es más para el ser humano, para el desarrollador que sepa y tener la intención de que, esta más mayúscula es una constante, pues también le puedo poner un comentario, lo que sea, pues en este sentido, para informar a los programadores que se va a manejar como una constante y que por favor no la manejen como una variable, ¿sí? Entonces se recomienda siempre que las constantes las manejemos con mayúsculas, ¿sí? Como para indicarle a las personas que va a ser una constante. Pero esto, el intérprete de Python no te va a marcar ninguna diferencia. Listo, ni te va a decir, ve, esto está malo, está bueno, y lo identifique como una constante. Bueno, vamos a entrar al concepto de los métodos. Entonces, recordemos que en una función normal teníamos el def, el nombre de la función, y pasamos unos argumentos. En el caso ya de hablar de un atributo, de un método, pero en una clase, ¿sí? Hay una pequeña diferencia con la definición de una función normal que se manejaba, y es que en este punto siempre debe existir el primer argumento, ¿sí? Va a ser asociado como al apuntador del propio objeto y lo vamos a llamar por convención. Esto es una convención, eso no lo va a identificar automáticamente el Python, pues, pero ese primer argumento va a ser self. Entonces lo vamos a llamar self, que es lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿sí? En los anteriores ejemplitos, ¿sí? Hemos puesto siempre el self, ¿sí? En cualquier elemento que tengamos ahí o cualquier método. Entonces, los métodos van a iniciar con ese self, coma, y vas a dar los parámetros que le quieras pasar a la función. Entonces, recordemos que en un método, pues se pueden hacer asignaciones, estructuras condicionales y de iteración, invocación a otros métodos y creación de objetos.
Pero la clave está en este self que ustedes siempre van a tener que definir. Entonces, tanto en el constructor como en los métodos, siempre debemos llevar primero esa variable self que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Mire que esto lo diferencia un poco con Java. Nosotros no tenemos que estar colocando esto, solamente ponemos los atributos. También está claro que pues, se aplica lo mismo que hemos definido hasta ahora. Nosotros aquí no necesitamos definirle, a diferencia de Java, que tenemos que definir los tipos de datos y su variable, tipos de datos y variables. Aquí simplemente se dan los nombres y ya lo que le pase se va a asociar. En ese sentido, siempre el set va a ser la referencia al objeto. Es muy similar al this que estábamos hablando en Java. Y en este momento los métodos referencian a los atributos haciendo el uso del self. Siempre tenemos que ponerle. Entonces, ojo, los métodos referencian al self. Entonces, mire que aquí definimos nuestros tres métodos, nuestros tres atributos, número, titular y saldo. Y en los demás en métodos que tenemos nosotros, definimos ese self y queremos hablar del saldo. Entonces, self.saldo es tal cosa, cualquier cosa self.saldo es tal elemento, ¿sí? Y vamos a asociar los datos como tal, ¿sí? Entonces, mire que nosotros para hablar de los atributos tenemos que poner siempre la palabra self, esta, punto, y referenciándolos a eso. Igualmente, los métodos referencian a los atributos de clase haciendo referencia más al nombre de la clase. Entonces, cuando necesitamos accesar atributos de la clase, vamos a usar el nombre de la clase, punto, y el nombre del atributo, ¿sí? Para no confundirnos en este sentido. Esto va a ser muy claro, pues, porque en ese sentido, cualquier elemento que ustedes pongan, ¿sí? Entonces, queremos asociarnos a este señor, vamos a usar este punto y no vamos a usar un self ni nada, sino que vamos a usar esto porque podríamos estar haciendo lo mismo que hicimos ahorita por fuera. Al crear una nueva instancia, podríamos estar creando, es una instancia de un atributo de instancia más no estar haciendo una referencia al atributo de la clase. Entonces, tenemos esto. Y mírese que los métodos siempre también, un método que usted tenga definido, siempre va a tener que ir con el self, como dijo Alejandro en la primera diapositivas. Entonces el self siempre se debe utilizar para llamar a los métodos. Entonces self.retirar, siempre esto, self.saldo para referirse a uno de los atributos de la clase. Y el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo para hablar de atributos de clase y no de instancia. Los métodos pueden invocar métodos de otros objetos con su referencia. Entonces, mire que, por ejemplo, acá nosotros pasamos destino, que debería ser entonces un objeto, y lo que estamos haciendo en este método es ejecutar nuestro retirar en este objeto que pase el dueño del método. En ese caso se ejecuta y lo que hace es retirar del mismo, ejecuta este método y se retira esa cantidad que él pasa. Y simplemente al objeto que pasa usted aquí en destino le dice ejecútese. Eso es enviarle un mensaje a ese señor. No es usted el que lo va a ejecutar, ¿sí? Le vas a decir a ese objeto destino que van a pasar por acá, señor, por favor, ¿se puede ejecutar usted su ingresar? Y por favor, hágalo con esta cantidad que le voy a pasar. Entonces, estamos haciendo, en este caso, retirar es un cambio a mi saldo, ¿sí? Con este programa. Y este ingresar es un cambio al salto del objeto destino que yo tengo acá, por esa cantidad, ¿sí? Que es otro que no soy yo. Entonces, eso es lo que se está marcando en este punto. Entonces, si tengo cuenta 1, punto transferencia, paso el objeto cuenta 2 y este señor, lo que estamos haciendo es, en el contexto de este método, decir cuenta 1, punto retirar, saco esto, y en el contexto de este otro paso, estamos pasando el objeto cuenta 2, punto ingresar, y le cambiamos el valor. ¿Hay alguna duda al respecto, muchachos, en este punto? Todo está entendible. Bueno. Listo. Otro elemento que tenemos que trabajar, así como teníamos lo de los atributos, es hablar de, existen los métodos de instancia. Entonces, ya hemos definido que un método de instancia, pues, se hace con este def, ¿sí? Así como tenemos en este momento nuestro método de init, que nos permite leer y crear nuestros atributos. Entonces, se invoca siempre sobre una instancia del objeto, ¿sí? Y recibe como primer parámetro siempre, ellos van a tener todo método, tienen que usar el método self. Y
a diferencia, o sea, similar, perdón, recordemos que habíamos definido en Java que existían también dos tipos de métodos. Estaba el método de distancia y el método de la clase. O sea, por teoría en programación orientada a objetos existen esos dos tipos de métodos, ¿sí? El método de distancia y el método de la clase. Recordemos que en ese caso, ¿cómo se asignaba en Java un método de clase? Muchachos, ¿qué variable es la qué modificador se le pone para indicarle a él que es un método de la clase? Static. Exacto, gracias a él. Entonces, mírese que el static en Java nos indicaba aquí la forma de indicar que es un método de la clase es con este decorador, ¿sí? Entonces, se hacen realmente con el decorador y recordemos que un método de clase son métodos que se ejecutan desde la propia clase. La diferencia de la instancia es que este se ejecuta desde el propio objeto, ¿sí? O sea, lo va a llamar como tal. Aquí se ejecuta es desde la propia clase. Entonces, definir un método de la clase, se le usa el decorador, ¿sí? Este @class method, ¿sí? Y adicionalmente al método, mire, aquí por convención siempre usamos el self. En los métodos de clase vamos a usar el CLS. Vuelvo, insisto, es un nombre, yo lo hubiera podido ponerle XXX a este o un YY al self, pero por convención siempre los vamos a llamar self para el apuntador del objeto y CLS que va a estar asociado a la cuenta bancaria. ¿Sí? Es un apuntador a la cuenta bancaria. Sin meterme mucho este cuento, de todas formas las clases como tal tienen también una especie de manejo como objetos, pero entonces este señor me va a apuntar a que lo que yo referencie con CLS, mire que acá en este punto, al ser un método de clase, el CLS punto n cuentas me va a accesar a este punto, ¿sí? Y lo único que estamos haciendo nosotros es que estamos cambiándolo con un +1 cada vez que nosotros manejamos este método y vamos a retornar el valor con que queda ya este atributo una vez modificado luego de ejecutar generar número. Entonces, pueden ser invocados estos métodos de clase desde la clase o desde los objetos. Un método de clase puede ser invocado desde los dos, cosa que la vemos acá. Generamos a cuenta bancaria como un objeto. Y si yo quiero, le puedo decir aquí que vamos a generar que cuenta 1.número, que es este valor, va a ser igual a el objeto cuenta 1 punto y vamos a llamar a este método de clase generar número. Lo puedo llamar desde el objeto, ¿sí? O puedo decir que cuenta 1.número es igual y lo puedo llamar también desde la propia clase, ¿sí? Entonces puedo llamar cuenta bancaria punto generar número. Entonces yo los puedo llamar un método de clase o desde el objeto o desde la clase. Similar a como se tienen en Java, los métodos que veíamos ahí, y por teoría, un método de clase, esto es más por teoría, puede acceder a atributos y métodos de la misma clase. A ver, la intención de un método de clase con respecto a una instancia, y lo habíamos visto en el caso de main, ¿sí? Que es estático también, que es de clase, es poder usted ejecutar códigos antes de que nazcan cualquier objeto. Es decir, yo no dependo de esos métodos, no dependen de los objetos. Entonces, yo los puedo invocar directamente en algún momento. Pues, por ejemplo, sabemos que la máquina virtual busca al main. ¿Quién tiene el main para poder ser el primer método que va a ejecutar? Ese es el que arranca. Aquí, en este caso, de todas formas, él empieza a ejecutarse. Y aquí en este punto, pues la idea realmente es que yo no puedo sino accesar a atributos y métodos de la misma clase, porque no tiene lógica que si usted tiene una definición de clase que no has creado previos objetos, tú puedas contradecir esta segunda restricción. No pueden accesar atributos ni métodos de instancia de clase. ¿Qué tal yo tengo un método de clase que es ejecutable desde la clase y si no tengo objetos, pues yo no podría llamar a atributos de instancia ni a métodos de instancia, ¿sí? En un momento dado. Entonces, una restricción que hay igual que era lo que hacía en Java, es que los métodos de clase no pueden llevar esto, que era algo que también hacíamos la referencia con el main y cuando podemos cometer errores en ese sentido, que declaramos atributos en una clase main y luego le ponemos el main y tratamos de accesar esos atributos, ahí se generaban problemas porque son métodos de instancia y yo no los puedo accesar directamente.
Cosa contrario, que los métodos de instancia, como los vimos acá, sí pueden acceder a variables y a métodos de la clase. ¿Dudas al respecto, muchachos, ahí? Bueno. Hay una diferencia pequeña en Python con respecto a Java, ¿sí? Nosotros definíamos esos dos atributos de clase y de instancia. Ahora, en Python yo puedo asociar otro método que no es ni de instancia ni de clase y que se puede confundir con Java al llamarse similar al método de clase y es hablar de un método estático. Entonces, recuerden, en Java hablamos de métodos estáticos pensando en métodos de la clase. Aquí un método estático no es un método de la clase, pues propiamente dicho. Existe este tercer método, que son métodos estáticos, ¿sí? Que son como funciones normales, ¿sí? Solo que van ligadas a la clase, se declaran dentro de la clase. Miremos aquí este método estático. Entonces, un método estático, a diferencia de un método de instancia o un método de la clase, miremos que no lleva ni el self ni lleva el CLS al inicio del apuntador, porque no tiene intención ni de modificar a los atributos de la clase ni a los atributos de las instancias. Entonces, es un método, una función normal, ¿sí? Solo que está declarada en el contexto de la clase, ¿sí? No llevan esos dos atributos self ni el CLS que tenemos ahí. Entonces, declarar un método estático, ¿sí? Se hace con el decorador static method, ¿sí? Y no acepta en este momento que usted le ponga ni el self ni el CLS aquí al inicio. Solo se pasan los parámetros que ustedes quieran utilizar al interior de la función. Entonces, en este sentido, la intención de este es que usted no puede modificar el estado ni la clase de las instancias, ¿sí? O sea, la intención es esa, porque pues, usted no tiene ni apuntado para el uno ni el otro. Y por supuesto, solamente va a aceptar los parámetros que usted quiera manipular al interior de esa función. Entonces, no se pueden llamar métodos de instancia ni métodos de clase directamente desde este objeto. Es decir, nosotros en este caso, ¿sí? Particularmente, igual que parecía como el de los métodos de clase, yo no puedo llamar aquí a variables pues, de instancias ni a variables de la... Sí, no se pueden llamar métodos de instancia, perdón, ni métodos de clase directamente desde este objeto. Es decir, acá yo no tengo ese tipo de cosas, yo no los puedo llamar en este sentido, pues porque no tengo el CLS ni el self, yo no los puedo poner acá, ¿sí? Entonces, eso, aquí la intención es que tú puedas usar cosas propias o si tienes otro método de tipo estático lo puedas estar llamando acá, pero realmente no tienes intención de estar llamando a los otros métodos. La forma en llamarlo a él, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Se llama desde la clase, es decir, por fuera ya de esto, pues aquí me faltó el if mine para haberlo puesto. En este momento es llamarlo desde la clase, punto, el nombre del método, ¿sí? Y ahí llamas a esta función. O sea, sí se llama desde la clase, pero, vuelvo, insisto, no tiene la intención de cambiar ninguno de los anteriores elementos, atributos de la clase ni atributos de instancia. ¿Sí? Eso es lo que se quiere hacer aquí, hacer algo, cualquier otra cosa distinta con otra intención que no sea cambiar los estados tanto de las clases como del objeto. ¿Sí? Entonces puede ser útil para indicar que este método no modificará el estado de la instancia ni de la clase, que era lo que estábamos diciendo. No sé qué preguntas hay hasta este punto, muchachos. Bueno, yo quiero que analicemos este código. Entonces, en este punto, yo quiero que empecemos a arrancar. Esto ya es muy parecido, lo habíamos hecho en la clase pasada para Java, pero en este yo quiero que ustedes tengan presente muchas cosas que se pueden empezar a desarrollar. Entonces, miremos que habíamos hablado muy similar. En este momento tenemos una clase alcance. ¿Este señor qué es, muchachos, en este momento? ¿Qué tipo de atributo es? ¿De instancia o de clase? De clase. Perfecto. Entonces, mire que no está dentro del init. ¿Cuántos atributos de instancia tiene esta clase? ¿Cuántos? Ninguno. No, ninguno. Entonces, cuando se crea todo objeto, mire que no definimos ninguno. ¿Listo? Tenemos estos tres métodos iniciales acá, que es el método 1.
Entonces aquí simplemente estamos pasándole una variable x, ¿sí? Y decimos que retornamos este valor. Bueno, esta x que yo tengo aquí es esta x o es esta x, muchachos. ¿Ah? Es de método 1, ¿no? Es la variable en el contexto de método 1. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es el valor que yo paso. Aquí simplemente la cambio y le pone este valor como tal. Entonces, en el método 2, ¿sí? Miremos que aquí no le pasamos ningún parámetro y tenemos esto. Entonces, pregunta qué pasa con este método 2. ¿Qué pasa aquí? ¿De quién estamos hablando? De la variable de clase. De esta. ¿Listo? Sí. Bueno, yo no quiero irme hasta el final, pero es interesante que tengamos presente esto. ¿Qué hicimos acá al poner self.x igual a self.x? Aquí podríamos creer nosotros, vamos a pensar que como no hay ambigüedad, estamos pensando en esta variable. El problema es, en este punto, como para no confundir, miremos que esta x, ¿qué pasaba cuando yo tenía esto al interior del init? Muchachos. Creaba nuevo atributo. Exacto. Similar va a pasar acá. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Entonces, mírese que nosotros tenemos un método que le estamos diciendo, hey, señor, una X igual a esto. Mire que aquí estamos definiendo, ojo con esto, y no quería ya dejarlo hasta el final. Mire que el problema aquí es que estamos, y esto lo pongo yo intencionalmente, para que ustedes miren la diferencia. Uno puede pensar en este momento que estamos haciendo referencia a este. Pero acuérdense que el self hace referencia es al objeto, a las variables o atributos del objeto, de las instancias. ¿Sí? El hecho que yo le escriba en otro que no sea el init, quiere decir que cuando yo ejecute este señor, es muy parecido a lo que hicimos en el otro lado por fuera cuando generamos el código que decíamos objeto número 1, punto tal, el nombre, sí, punto X igual a esto, algo parecido estamos haciendo acá. Entonces, aquí, desafortunadamente, para que lo tengan muy presente y no lo quiero dejar para el final, ayer lo dejé para el final, tengan presente que cuando ustedes ponen esto, están creando una nueva clase de instancia con el self al interior de este método, no necesariamente en el init. El init no deja de ser un método que va a ser lo primero que él va a leer para poder poner unas variables de instancia. El hecho que yo tenga este método 2, cuando lo llame, yo voy a crear una nueva variable de instancia. ¿Y qué pasa cuando creo esta variable de instancia? ¿Qué pasa con esta? Muchachos. Se opaca. Se va a opacar. Perfecto. En el método 3, este método es de clase, ¿no? Entonces, miremos que aquí cuando hablamos de... Profe, Dime. una consulta antes de que pase el método 3 sobre el método 2. Si se está creando una nueva instancia, ese self que está antes del 5, o sea, antes del menos, eso no existe o utilizas el propio de la clase. O sea, estás creando el que estás, o sea, estás definiendo acá, estás diciendo self.x, ¿sí? Ese tiene un valor en ese instante. En O sea, este momento lo estarías definiendo, ¿sí? Y estarías asociando, la idea es que vamos a mirar esto un poquito ahorita con detenimiento, ¿sí? ¿Qué estaríamos haciendo acá? ¿Sí? Estaríamos pensando en una variable de distancia, que ahorita miraríamos, ¿sí? Pero sí es cierto lo que usted dice, estamos pensando en una variable de distancia y le vamos a restar un 5, ¿sí? Ahora, la pregunta que se hace es, yo podría tomar en este momento, al no tener ambigüedad, yo podría tomar algo con él, ¿sí? Que ahorita yo quiero cuando analicemos en este lado, miremos cómo se pueden ir cambiando las cosas, ¿sí? Inicialmente, lo que vamos a ver acá es que nosotros podemos estar definiendo estas variables, ¿sí? Vamos a tener un apuntador, ¿sí? En este momento como tal. Y lo que estaríamos haciendo nosotros, inicialmente podríamos estar pensando en los valores que tenemos acá. Ahorita los vamos a mirar cómo funciona. Pero aquí va a haber una modificación de esa variable de distancia que vamos a ver que tiene una versión aquí distinta a la versión que tiene acá.
Ahora con detalle la vamos a mirar para que analicemos cómo funciona. ¿Listo? Para que la detallemos. Bueno, muchas gracias. Listo, ahorita lo detenemos particularmente. Entonces, miremos que en este método 3, ¿sí? Estamos haciendo alusión, ¿sí? A cualquier variable que yo tenga, y tenemos a la clase, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿esta X es esta o esta X es cuál, muchachos? Esta X. Sería la X del método, profe. Es propia del método. Y esta X, estamos asociándola ¿a quién? A esta X que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, y tenemos este método 4. Entonces, aquí en última instancia, vamos a detallarlo todo. Vamos a crear un objeto de alcance, ¿sí? Que no tiene ahorita asociado nada, y vamos a crear este método 4. Entonces, empecemos a trabajar con esto, muchachos. Entonces, muy parecido en el otro, ese X igual a 6, ¿sí? ¿Es quién? ¿Cambio a este o qué estoy haciendo con este? Muchachos. Eso es propia del método, ¿no? Del método. Entonces creo un X igual a 6. Vamos a ejecutar el método 3. ¿Listo? Ejecutar el método 3 es decirle que creo una nueva variable X igual a 5. O sea, en este momento vive X igual a 6 y vive X igual a 5. Y estaríamos diciendo en este momento que mi variable X, que valía 3, es igual a 3 por el valor, 5 por el valor de este valor de 3, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me daría el nuevo valor de mi variable de clase? 15. 15. Entonces, cuando imprimimos esto, esta X, recuerde, va a apuntar a este. Y esta X, en este momento, si yo la pongo, ¿sí? En este caso particular, ¿sí? ¿Sí? Miremos ¿qué estamos haciendo acá? Mire, aquí hay una cosa importante. En este momento, cuando yo escribo self igual a X, ahorita tratamos un poco este tema. Mírese que aquí en el self igual a X, recuérdese que nosotros estamos desde el objeto, ¿sí? Vamos a llamar en este momento a la X que yo tengo, ¿sí? Vamos a mirar aquí unas cosas particulares. Recuerda que yo puedo llamar una variable de clase desde la propia instancia. Es decir, aquí mi X, en este punto no hay ninguna ambigüedad, ¿sí? En este momento yo estoy llamando desde el objeto, estoy llamando a mi X y yo estoy llamando a cómo quedó X y me imprime el 15. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando yo tengo un objeto, recuerde que una variable de clase yo la puedo llamar desde el mismo objeto, ¿sí? Y la puedo accesar. En este momento solo tengo una versión, en este caso particular. Tengo la versión que yo tengo aquí de la clase. El hecho que yo lo ponga acá me accede a ese valor de 15. ¿Listo? Cuando yo tengo este método 2, miremos el método 2, lo llamo y yo el método 2 lo único que hice fue decirle, ¿quién es esta X, hijos? ¿Quién es acá esta X, muchachos? ¿A quién estoy afectando? ¿A esta X o a esta X? A la del método. A la del método. Entonces, mírese que en este momento le vamos a decir, señor X de la del método, usted va a ser igual. Mire que estamos llamando a nuestro método con el self, método 1, y mire que le estamos diciendo, vamos a... perdón, ahorita no estamos en self, método 2, diré. En el método 2, perdón, llamamos aquí, y mire que nosotros estamos diciendo que self es igual, en este momento, al self.x menos 5. Entonces, mírese que aquí vamos a existir un elemento particular. Cuando creamos este punto, que ahí es donde quiero contestar la pregunta, nosotros, este self, antes de asignarlo, porque recuerda que lo que él hace es coger esta operación y luego hace asignación. Este self que yo tengo, ¿sí? Que estamos haciendo aquí nosotros, esta self
similar a lo que teníamos acá, ¿a quién estoy referenciando yo? Al de la clase, profe. Al de la clase. ¿Cuánto vale el de la clase? Que lo imprimimos aquí. ¿Vale? 15 en este punto, 15. ¿no? Entonces, 15 menos 5 y creamos el nuevo objeto. Recuerden que estos son inmutables, ¿sí? ¿Y cuánto nos queda este nuevo objeto? 10. 10. Pero mire que estamos declarando aquí este self, ¿sí? Y estamos diciendo que este X, o sea, vamos a poner esto. Entonces, aquí nos queda con un 10. Entonces, aparentemente nosotros tenemos en este momento un 10, ¿sí? El problema es que tenemos un self que lo estamos asociando a este nuevo valor y este nuevo valor nos queda con un 10 en el contexto de este elemento. Si siguiéramos así normal, nosotros tenemos ese valor de esa X igual a 10. Si yo tengo el valor de 10 en este caso, ¿sí? Sigamos trabajando un poquito sobre este punto. Entonces, tenemos un valor de 10. ¿Listo? Entonces, creamos supuestamente esa variable ya de X a nuestro método, a nuestro objeto alcance. Entonces, al crearlo en este punto, ¿sí? Ya tenemos esa instancia, la creamos con este método 2, nos va a opacar a este elemento. Tengamos presente en este caso que esta nueva variable que acabo de declarar va a tener entonces el valor de 10. ¿Listo? Entonces, miremos que lo que estamos haciendo nosotros en este momento ya es decirle a este señor, hey, self.método1, llámese a self.x. Este valor, ¿cuánto tiene este valor de x en este momento? 10. ¿Y por qué 10 y por qué no 15? Porque 10 es el atributo de instancia y 15 es el de clase. Exacto, perfecto. Mírese que en este momento tengo esas dos memorias. Aquí no me ha desaparecido el 15 está allá, ¿sí? Pero en este momento, cuando estamos haciendo esto, estamos llamando a ese atributo de la clase que es el X. Entonces tenemos el valor que nos dio acá, ¿sí? Entonces en este momento esa X vale 10. Entonces, ¿y qué nos va a decir aquí? X igual a este señor. Aquí lo que hicimos fue pasarle 10 y nos vamos al método 1. Entonces, mírese que en el método 1 estamos pasando a 10. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el método 1? Ah, bacano. Pues aquí su X igual a 10, la voy a cambiar a que la X va a ser igual a 2. Es decir, no me importa lo que usted pasó acá. Y le ponemos en este momento que retorne el valor de esta X. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, este método va a devolver el valor de 8. Entonces, mire que mi X original que tenía acá tiene el valor de 8. Entonces, la vamos a imprimir, ¿sí? Mire que X vale 8. No me importa lo que hayas pasado acá. Y el truco está acá también. Entonces, como tenemos ya la X de nuestro objeto, lo estamos llamando y entonces nos va a decir cuánto vale nuestra X, que ya la hemos obtenido acá. Ah, sí, vale 10. Estamos. Entonces, ojo con este tirito, vamos trabajando sobre ella. Luego, este señor de aquí, self.x, mire, vamos a modificar nuestro atributo de instancia x. Le vamos a decir que es igual a self.método.x. ¿Sí? Entonces, le vamos a volver a pasar en este momento un valor de x. ¿Cuánto valía x en este punto? ¿Valía? 8. Se lo pasamos acá. A él no le importa el valor que pase, siempre me va a devolver, ¿sí? Independiente del valor que yo le pongo acá en ese método 1. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Ah, sí, acá no me pasó el 8, lo cambio y lo pongo por 2, lo multiplico y me devuelve otra vez 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, en este momento, a la variable, ¿sí? De instancia de mi objeto, de mi objeto als1, le vamos a decir que su nuevo valor de la variable de instancia es igual a 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me vale X aquí en este momento, muchachos? Me valía el valor de 8, que era la que ya tenía atrás, sigue valiendo igual, ¿sí?
en este momento, y lo que sí cambia en este momento es que ya X de instancia que valía 10 vale 8. Y miren la último pedacito, ¿sí ves? Entonces, esto nos confirma lo que estamos diciendo nosotros acá, ¿sí? Si pensáramos esto, mucho ojo con esto, ¿sí? Mire que aquí creamos la variable original. Hasta este momento, esta variable tomó el valor de lo que tuviera en ese momento, se creó un objeto y se creó la variable distancia de este señor, ¿sí? Entonces, mírese que en este punto, si yo le doy alcance.x, él me sigue teniendo el valor que teníamos en la variable, ¿sí?, de la clase, que es el 15 que yo tenía original. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Entonces, mírese que aquí hubo un problema y fue que yo en este punto nació una variable de instancia que me opacó la variable de esto. Y todos estos señores, a partir de ese método 2 que yo generé, me hacen referencia a la variable distancia y sigue afectando la variable distancia. Me opaca la variable de la clase. Pero no es que la haya anulado. En este momento, si usted le da esto, pues la variable de clase, recuerda que es una sola versión y ella no se cambia. La que se cambió fue para ese objeto. ¿Para quién? Para alce1, ¿sí? Se le cambió y estuvimos hablando de ella. Y en este momento, si yo quiero accesar al acceso, y sigue siendo 15. ¿Sí? Entonces, dejo esa explicación ahí, que se creó precisamente la variable en el método 2, la cual opaca la variable x de la clase, y pues a la final, pues la vamos a accesar y ya será el valor de x que se había dado en este punto, pues por aquí antecitos cuando generamos este valor acá y lo cambiamos, que es este punto 15. ¿Dudas al respecto? Entonces, mucho ojo con Python en este momento. Recuerda que Python es un poco la libertad, la autonomía de ser uno ya grande como desarrollador y todo. Y por consiguiente, este tipo de cosas hay que tenerlas con mucho cuidado. ¿Sí? Y entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de manejos. En este momento, si mi intención hubiera sido realmente haber cambiado la variable, mi variable x de acá, yo nunca, lo que les dije, yo cuando voy a hablar de ella, yo en este momento en métodos internos de ellos, yo debería no haber puesto este self para no haber creado esta versión. Yo debía haber puesto, era que muchachos acá en vez del self. Alcance.x. No, debíamos haber puesto el nombre de la clase, ¿sí? Ah, perdón, sí, discúlpame, sí, eso es lo que tú habías dicho, alcance, ¿sí? Entonces debimos haber puesto el nombre de la clase, que es alcance.x, ¿sí? Y esto lo hubiéramos hecho precisamente con él y no con el self, pues, .x, ¿sí? En este momento. La realidad es que aquí hay un mal planteamiento, ¿sí? En el diseño de esta función, porque si mi intención era cambiar esto, lo de haber puesto era con el nombre de la clase, es decir, en este momento alcance como habían dicho. Listo. Y no haberlo dejado así. Esto lo puse intencional para que se dieran cuenta lo que puede pasar precisamente con Python y todo este tipo de cosas, ¿sí? Y aquí pudiéramos estar cometiendo un error. Listo. ¿Queda claro esta diferencia, muchachos? Bueno. Por último. Sí, profe, muy claro. Listo. Gracias. Por último, tenemos esto. Que vamos de arriba para abajo definiendo errores. ¿Qué errores podemos encontrar en este código, muchachos? ¿Cuál es el primer error de arriba para abajo? Las mayúsculas del pi. Exacto. Aquí recuerden que no lo podemos colocar en minúsculas. Ya dijimos que debemos colocarlos en mayúscula. ¿Qué más sigue aquí de errores de arriba para abajo? Creo que definiendo ese parámetro altura es inconsistente porque primero dice altura y luego dice altura sin... O sea, luego le pone un guión bajo. ¿Sí se puede hacer eso? O sea, esto lo vamos a ver después. Aquí no hay un problema. O sea, yo puedo poner el nombre que quiera y puedo poner el _score. De hecho, en las próximas clases lo vamos a ver en el encapsulamiento y adelantando. Cuando yo quiero decir que esta variable va a ser primitiva, desgraciadamente, y adelantando un poquito, en Python
no existe lo que hablamos en Java, por eso digo que Java es más estricto que Python en muchas cosas. Nosotros no podemos hablar de privacidad. Recuerda que en la primera clase habíamos hablado de privados, de protected, de otras cosas. Aquí en Python es libre. Todo es público, pero eso lo trataremos después. Pero esto también tiene la intención. Yo le puedo poner un underscore al inicio, ¿sí? Y tiene un poco un significado ya más como de estándar también así para esto, y es decir que es privado, pero es válido entonces poder tener una variable que empieza por underscore, altura, y le estamos diciendo creamos este atributo underscore altura y le vamos a poner el valor de altura. O sea, aquí no hay ningún problema. ¿Listo? Y esto es válido y puede generarse un atributo que se llama así, underscore altura. ¿Qué problemas siguen acá, muchachos? Aquí no hay ningún problema. El nombre de las funciones, los métodos. El nombre de los métodos, ¿qué pasaría aquí? Que, pues, como por estándar, pues no es error, pero por estándar normalmente se nombran con minúsculas y separadas las palabras con guión bajo, pues como en el Snake Case. No, tenés razón, eso es algo que sí me veremos después, pero bueno, sí, tenés Profe. razón, yo lo omití ahí. Ahí no Aquí diría, particularmente, ¿qué problema grave hay acá? sería árbol punto altura acumulada. Árbol, punto, altura acumulada. Exacto. Perfecto. Mire que aquí tenemos un problema y es que altura acumulada es un método de la clase. ¿Listo? Entonces, nosotros no podemos poner esta altura acumulada porque, pues, recuerde lo que estábamos hablando, nosotros tenemos que asociárselo a alguien, ¿sí? Entonces, en este momento es al self, ¿sí? O sea, en este momento, ¿a quién se lo vamos a llamar? ¿Sí? Entonces, el problema es que altura acumulada es de tipo de la clase, ¿sí? Entonces, debimos haberlo le puesto, porque si ustedes lo escriben así, le va a decir, yo no identifico ese método no está definido. Entonces, si usted lo tiene en el editor, le va a decir, este método no existe, ¿sí? Tienes que escribirle el nombre árbol punto, y ahí sí, verdad, es un método de la clase. Entonces, él accede y dice, sí, es esta definición. Entonces, aquí hay una falla. ¿Listo? ¿Qué más fallas hay por acá, muchachos? Igual en la siguiente línea Exacto. hay que llamar. Pero ojo, no es que hay que llamarlo. Aquí tenemos un problema también grave, independiente. ¿Qué pasa aquí? Que altura es un método de distancia. Exacto. Es un método de distancia. Yo no lo puedo llevar aquí. Esto es una cosa grave también. Recuerde que él es un método estático y no puede llevar esto. ¿Qué más errores hay acá? ¿Qué pasa con este método que yo definí aquí? Aquí sigue otro error. ¿Cuál es el error? ¿Qué es un método de distancia? Un método de ¿Cuál, perdón? Exacto, Juanda. Sí, José David lo indica. Sí, falta eso. Y Karen, falta el self al interior de él. ¿Sí? Entonces, mire que aquí lo estamos referenciando. Pero ¿cuál self? ¿Sí? Y eso es lo que hace falta. Listo. Son errorcitos importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos definiendo estos tipos de elementos. Bueno, para terminar hoy, vamos a definir lo siguiente. Como les había dicho Alejo, tocó correr las fechas y modificar las cosas. Entonces, en este momento ustedes como grupo 2, en este caso, el 12 de noviembre, van a tener que hacer esto. Ya Alejo les informó, ya tenemos los equipos conformados. La idea es que ustedes desde ahorita empiecen a pensar, ¿qué vamos a hacer como aplicación? Entonces, después del parcial, la idea es que el 12 de noviembre ustedes nos van a presentar esto, vamos a una pequeña presentacioncita, ¿sí? Vamos a trabajar esto, ustedes nos van a mostrar, esto nos lo van a subir para nosotros tener una idea de hacia dónde están enfocando su esfuerzo para la aplicación que van a desarrollar aquí en la práctica. Quiero decir que, recuerden, esta es una aplicación que sea una posibilidad para practicar todo lo que vamos a ver en la clase, aplicar las teorías y todo lo que estamos mirando, todas estas definiciones. No estamos buscando que hagan una aplicación pues de esas para allá ultras, pues en ningún momento queremos eso.
queremos simplemente que definan un dominio, que le van a llamar el nombre del proyecto, ¿sí? Como tal. Nos van a hacer en qué consiste su función, van a desarrollarnos ustedes como una idea, queremos hacer esto, profe, no sé qué, inscripciones de alumnos, no sé qué carretas, pues contarnos algo que puedan hacer ustedes aquí como proyecto. Describirnos más o menos cuál es la intención y presentarnos un diagrama de clases. Lo mínimo que van a tener que tener para esto es definir 6 clases y máximo 8. En esto tenemos la intención que nos definan esos elementos que van a conformar su dominio, nos van a definir más o menos cómo va a funcionar cada uno y sobre todo nos interesa esto, la lista de funcionalidades a implementar. En este punto, nosotros queremos que ustedes implementen 5 funciones que no sean sencillas, es decir, nosotros no queremos que nos muestren crear un objeto, crear, qué sé yo, un cliente, borrar un cliente. Eso no son funciones que nosotros queremos. Queremos que ustedes nos plasmen ahí unas funciones que sean complejas, es decir, funciones que puedan llamar a varios objetos. ¿Listo? En ese sentido, pues alguien me había dicho por acá algo pues relativamente, pero mucho más complejo. Mire que, por ejemplo, como en este caso de transferencia, queremos que ustedes hagan unas funciones que al llamar ese método, lo que sea que ustedes van a llamar como funciones, impliquen no solo llamar métodos a usted como objeto, sino que llame a varios objetos. Es decir, la intención de esa funcionalidad que ustedes van a hacer, que inicialmente van a entrar una entradita, pues vamos a hacer una aplicación muy sencillita, con un menú, digamos, como digo yo a lo pobre, pues que simplemente entre el número, tal cosa, que lo veremos en detalle. Pero aquí lo que queremos son 5 funciones que impliquen que ustedes tienen que intervenir varios objetos. Es decir, las funciones que ustedes nos van a plasmar del sistema tendrán que ser unas funciones que llamen a varios objetos, ¿sí? Es decir, al objeto 1 va a llamar un método, al objeto 2 va a llamar otro método, al objeto 3 va a llamar otro método, pero esos datos que ustedes tienen de cada uno, lo que vayan a conseguir de cada uno de ellos, se van procesando y al último harán alguna cosa con ellos, ¿sí? Entonces, en este punto lo que queremos nosotros es que intervengan varios objetos en ese llamado. Entonces, en términos genéricos, nosotros inicialmente vamos a hacer una interfaz muy sencillita llamando entre el 1, el 2, las opciones de menú, y luego lo trasladaremos como a una interfaz pues, de menú, donde usted coja un menú ya gráfico, usted le da clic a esa función y esa función va a llamar a todos los métodos de diferentes objetos. Y al último, lo que quiero que vayan pensando desde ahorita es que todos los métodos que ustedes van a definir en esos objetos que ustedes van a estar trabajando o en esas clases, pues primero que todo, los métodos de estas clases no se va a pensar que van a imprimir cosas. Vamos a pensar en este momento qué van a hacer tus clases y las clases van a hacer cosas, van a devolver información siempre, retornar información si necesitan algo, modificar algunos valores suyos, no sé, lo que ustedes quieran, pero no van a pensar ustedes que en los métodos que ustedes tengan acá van a imprimir cosas, ¿sí? Simplemente necesitan hacer algo y obtienen algo, lo retornan. Cosa que empecemos a pensar un poquito, que luego les daremos ya la especificación mucho más detallada. Nuestra aplicación va a ir a separar la interfaz, que es la interacción con el usuario, de lo que es esto que queremos como el modelo lógico. Aquí el modelo lógico, que es lo que ustedes me van a programar, me van a plantear 6 clasecitas, con sus diagramas de clases, sus métodos y lo que puedan devolver los métodos o puedan cambiar de ellos. Y las funcionalidades que ustedes me van a implementar acá, abstractamente me van a decir, mira, profe, vamos a hacer una funcionalidad 1 que va a tomar este método de la clase tal, va a ejecutarlo, la información que él me devuelve acá, la va a tomar este método de la clase tal, ¿sí? De este objeto tal, me va a procesar esto y este a lo mejor me va a cambiar tales cosas y fuera de eso me va a devolver tal información y esto entonces vamos a pasárselo a este otro método, es decir, que haya varios objetos que se puedan pensar que se van a influenciar, ¿sí? Y se van a tener que ejecutar para hacer esta funcionalidad particular. Entonces no es decir, crear un objeto tal, borrar tal objeto tal, no son cosas sencillas, son cosas que intervengan varios métodos de diferentes objetos. Entonces deben plantearnos 5 funcionalidades, cosa que
piénsenlo así. Cuando vamos a hacer el software final ya de esto, que es con interfaces gráficas, va a tener un menú que le va a dar clic y él me va a llamar a todos estos métodos, y me va a dar el resultado que le van a mostrar al usuario final. Entonces, teniendo como eso en mente, piensen esas funcionalidades y nos las van a contar. Vuelvo, insisto, esto es para tener un primer acercamiento a ustedes, para mirar su aplicación. Les sugiero que no piensen en una aplicación muy de juegos que es en tiempo real y eso, más bien como manejar información y ese tipo de cosas, donde nuestra tarea es que no hagan una cosa tan complicada, pues, sino que en el marco de esto, de 6 clasecitas, lo piensen, unas funcionalidades que nos dé el tiempo para que puedan desarrollar la aplicación. La idea es que no nos hundamos nosotros solos con algo y esa será también una función que nosotros le diremos a ustedes ese día 12 de noviembre. Creemos que está un poco complicada o mira, toma este alineamiento, no lo vayas como por este lado porque te complicarías. Es decir, y una cosa, piensen que esta aplicación, desde ahorita les digo, es una aplicación standalone. No vamos a decir en este momento, ¿sí? Nosotros la vamos a ver un poquito más adelante, Eric, ¿sí? En este momento es que planteen el dominio. Lo que también quiero aclararles es, el dominio de ustedes es como si ustedes estuvieran usando el PC. O sea, aquí no me van a poner a plantearme sistemas distribuidos en la web, que vinimos ver rápido y que vino y te mandó el mensaje y que cambiamos esto. No, vamos a hacer una aplicación que también quiero que la enmarquen estas funcionalidades y todo en un contexto de información que se maneje en un computador. Listo. Es decir, aquí no vamos a tener un sistema distribuido, que la gente va a entrar, que vamos a validar el password, que vamos a validar. No, porque nosotros no vamos a hacer aplicaciones web, no vamos a hacer sistemas distribuidos. Es simplemente aplicar programación orientada a objetos en una standalone, en una aplicacióncita sencilla que pueda manejar. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a hacer un sistemita para manejar, qué sé yo, la lista de canciones que yo tenga y que me gustan reproducir y las tengo tal y las puedo guardar acá. O la lista de letras de las canciones y las guardo aquí en un PC y las puedo clasificar en tales, no sé qué carreta. Es decir, algo que yo maneje aquí en el propio computador. ¿Sí? Entonces, es un standalone, es una cosita pequeña, no un sistema web, ¿sí? Que creo que muchos de ustedes pudieran haber pensado, digamos, y que era lo correcto cuando hacían ingeniería de software. Aquí, como lo que vamos a practicar es una programación de objetos, pues queremos que sea algo sencillo, que sea simplemente en un PC, ¿sí? Y standalone. Es decir, no nos vamos a complicar en algo y lo que me interesa es saber que ustedes aplicaron todos los conceptos de programación orientada a objetos, que es las clases, la ligadura dinámica, que es la herencia. Todavía no le estamos pidiendo el concepto de la herencia, eso lo pediremos más adelante, pero una cantidad de cosas que podemos estar practicando. Entonces, lo importante es esto y que nos planteen este punto. Sí, entonces, Alexander, esto ya, como esto va a ser prácticamente a finales de diciembre, ahorita a final del primer parcial, les estaremos dando el enunciado completo, donde estaremos mirando todo. En este momento es simplemente que piensen un poquito ya, hey, ¿qué aplicación podemos hacer? Y que nos muestren, esto sería prácticamente las clases más o menos completas, pues porque faltaría un poquito implementar lo de la herencia, pero sería, digamos, la parte del modelo lógico, es decir, lo clave pues de su dominio. Aquí van a ir las clases del dominio, ¿sí? Luego miraremos que les pediremos clases para desarrollar la persistencia, porque la idea del sistema que queremos más adelante es que puedan guardarlo y que ustedes puedan reproducir después esto cuando lo vuelvan a cargar. Y vamos a trabajar la separación de la interfaz. Pero en este momento lo que quiero que vayan las clases son solamente de su propio dominio, lo que vas a manejar de información como tal. Listo. No sé qué preguntas. Ya vi lo del comentario antes de Eric. Esto vamos a dar un ejemplo más adelantico en ese sentido, antes de dar el enunciado. Pero entonces en este momento es un dominio muy macro para que ustedes me empiecen a contar cómo va a ser su proyecto. Listo. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase. No sé si no hay dudas, pues es esto. Entonces esto lo presentan ustedes el 12 de noviembre, ¿sí? Nos van a sustentar esto y nos tienen que subir esto. Ya Alejo después les dispondrá ya para que suban todas estas diapositivas y nos las entreguen para ese día de la exposición. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna duda de más.
pues atendemos y si no, pues ya terminamos la clase. Profe, una duda personal cuando acabemos ahorita. Bueno, venga, yo quería pedirle disculpas. En la clase pasada a mí se me pasó, sí, alguien que me iba a hacer una pregunta y yo no sé por qué yo colgué. No sé si está aquí alguien, ¿sí? Entonces también pedirle disculpas que no sé por qué quedamos que a lo último después hacíamos la pregunta particular y no sé por qué me enredé. Cuando colgué fue que caí en cuenta yo ahí. Entonces si hay alguna duda todavía persistente, pues me lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces pues quedamos pendientes. Entonces muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Profe, una última pregunta. Dale, Marco. Una del trabajo. ¿Estas diapositivas tienen que seguir alguna pauta en cuanto a diseño? No, o sea, la idea es que tú cumplan las 4 y que nos muestren las cosas básicas. No hay ningún diseño, ustedes es autónomo. Listo, profe, gracias. Lo más importante aquí es el diagrama de clases, que nos lo muestren, ¿sí? Para tener claro qué es lo que ustedes están haciendo. Bueno, entonces nos conversamos la próxima semana y muchas gracias por venir.